Objeto. SCP-443. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Debido a su naturaleza y relativa fragilidad, SCP-443 es mantenido en un cajón cerrado con llave en la oficina del Dr. Ziegler, Sector 28. Se le permite el acceso a personal del nivel 1 en adelante, a discreción del Dr. Ziegler, o su asistente, si se solicita, con limitaciones aplicadas a su discreción. Debido a su desgaste, el empaque original está archivado en los registros de archivo 6. Todo el material dibujado se le debe devolver a la persona que haya autorizado el uso. La caja nueva de SCP-443. Descripción. SCP-443 es un juego, casi, completo de 16 crayones Crayola, numerados SCP-443-01 hasta el 14. El conjunto es un modelo, BS-0366, el cual fue producido entre 1997 y 1999, aunque el número de serie en el empaque está fuera del rango del producto. Faltan dos crayones, verde azulado y violeta barra púrpura. SCP-443-05 está roto en dos pedazos, 05A y 05B, mientras que SCP-443-09 tuvo su lado romo dañado en un incidente de mordisqueo implicando a SCP-529 que, por esta razón, debe ser mantenida lejos de los objetos. SCP-443 fue recuperado de California, después de que un artista amateur se diera cuenta de sus efectos y le pidiera ayuda a un investigador paranormal. Los crayones originalmente le habían pertenecido a la hija de por varias semanas. Aseguró firmemente que nunca los compró, y que no se le habían dado a ella. Todos los trabajos producidos por y su hija fueron confiscados y están enlistados en el archivo 6. Cuando se intenta dibujar con SCP-443, en realidad se produce un flujo de pensamientos, que emanan directamente de personas desconocidas. El usuario no se da cuenta de esto hasta que deja de usar los crayones, momento en el que se dan cuenta de que han escrito o dibujado algo completamente diferente a lo que pretendían. Incluso con el conocimiento pleno de lo que hace el objeto, el usuario es completamente incapaz de ver lo que en realidad está trazando hasta que deje de hacerlo, lo cual puede hacer a voluntad en el momento que así lo desee. Contestará preguntas respecto a lo que está dibujando, aunque la mayoría del tiempo lo describe como garabato sin sentido, sobre todo si está consciente del efecto del SCP. La mayoría de las veces, el resultado es una visualización escrita de pensamientos, interrumpidos ocasionalmente por pequeños iconos o dibujos simples. La naturaleza de lo que es escrito se adapta dependiendo del usuario. El texto aparecerá en el lenguaje nativo del usuario, y en un alfabeto que el usuario pueda dibujar. La calidad del dibujo varía dependiendo de factores inciertos, y no parece tener relación con la habilidad artística del usuario. La escritura, por otra parte, le pertenece en la mayor parte al usuario, aunque las emociones expresadas en los pensamientos escritos pueden distorsionarla. Los pensamientos expresados parecen ser una forma de visualización de pensamientos en tiempo real, transmitido por personas reales, ya que eventos actuales simultáneos, tales como resultados electorales, han sido mencionados. Cada crayón representa a una persona específica, y el usuario puede intercambiar crayones para representar a más de una persona involucrada en una situación en determinado momento. Hasta ahora, se ha recopilado el equivalente a 10 a 15 horas de procesos de pensamiento. Dado que los crayones ya estaban algo usados cuando fueron recuperados, esto ha dejado a SCP-443-08, el usado con más frecuencia, como poco más que un guijarro. Hasta ahora, no se ha conseguido información que permita alguna identificación, todos los nombres son presentados como símbolos no identificados, pero se presentan suficientes datos para considerar que las personas involucradas forman una red de amigos, familiares y compañeros de trabajo, con cada individuo siendo bastante cercano a al menos uno más. Todas las personas involucradas son de Portland, Oregón. Véase el anexo para más detalles. Anexo. Lista de colores incluidos, su número de clasificación y detalles. SCP-443-01 negro, un bailarín obsesionado con su peso. Amigo de blanco. SCP-443-02 azul, una enérgica mujer mayor. Casera de rojo y marrón. SCP-443-03 añil, un paciente medianamente hipocondríaco de amarillo.
amigo de rojo anaranjado. SCP-443-04 marrón, una niña de 7 años. Hija de rojo, amiga de amarillo anaranjado, enemiga de rosado clavel. SCP-443-05 rosado clavel, una compañera de clase de marrón y amarillo anaranjado. Alberga un profundo odio hacia marrón por razones inciertas. SCP-443-06 verde, un estudiante de ingeniería, amante de naranja. SCP-443-07 naranja, una entendida en leyes en una pequeña práctica legal. Novia de amarillo, pero lo engaña con verde. Amiga de negro. SCP-443-08 rojo, una secretaria médica. Madre de marrón, empleada de amarillo, inquilina de azul y amiga de blanco. SCP-443-09 rojo anaranjado, una mujer de la mediana edad, casada con un soldado. Madre de amarillo anaranjado, amiga de añil. SCP-443-10 magenta, cliente regular de la cafetería de blanco. SCP-443-11 blanco, una mesera de una cafetería cerca del trabajo de rojo. Amiga de rojo y magenta. SCP-443-12 amarillo, un doctor. Jefe de rojo, novio de naranja, doctor de añil. SCP-443-13 amarillo verdoso, otro cliente regular de la cafetería de blanco, con el hábito de meterse en las conversaciones de los demás. SCP-443-14 amarillo anaranjado, otra niña de 7 años. Amiga y compañera de clases de marrón, hija de rojo anaranjado.